Los datos son concretos, los datos son duros, los datos no mienten, decía un legislador de la oposición. Senadora, presidenta, solicitarle las mociones de ilustración, por favor. Los artículos 124, 125, 126, 127 y 132 de la Constitución de 1824 y los artículos 91, 92 y 93 de la Constitución de 1857. De la Constitución de 1824. Artículo 124. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de 11 ministros distribuidos en 3 salas y de un fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número si lo juzgare conveniente. Artículo 125. Para ser electo individuo de la Corte Suprema de Justicia se necesita estar instruido en las legislaturas de los estados, tener la edad de 35 años cumplidos, ser ciudadano natural de la República o nacido en cualquier parte de la América que antes de 1810 dependía de la España y que se ha separado de ella con tal que tenga la vecindad de 5 años cumplidos en el territorio de la República. 126. Los individuos que compongan la Corte Suprema de Justicia serán perpetuos en este destino y solo podrán ser removidos en arreglo a las leyes. 127. La elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia se hará en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos. 132, por favor. 132. El individuo o individuos que reuniese más de la mitad de los votos computados por el número total de las legislaturas y no por el de sus miembros respectivos, se tendrán desde luego por nombrados sin más que declararlo así la Cámara de Diputados. Gracias, presidenta. Constitución de 1857, artículo 90. 91, perdón, por favor. 91. 92, 93, sí, gracias. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de 15 ministros y funcionará en tribunal pleno o en salas de la manera que establezca la ley. Artículo 92. Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo 6 años y su elección será indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley electoral. Artículo 93. Para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia se necesita estar instruido en la ciencia del derecho, a juicio de los electores ser mayor de 35 años y ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos. No hay cláusulas pétreas en la Constitución y hoy muchos se rasgan las vestiduras porque desde Morena, desde la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, coordinada por nuestro compañero Ignacio Mier, se presenta la posibilidad de plantear una consulta al pueblo de México en términos del artículo 35, fracción octava, inciso B de la Constitución, para que la ciudadanía participe en el diseño del modelo para designación de las y los ministros de la Corte. Presidenta, creo que están pidiendo la palabra. Permítame un momento, orador. ¿Con qué objeto, senadora Eunice? Para ver si a través de su conducto el orador me permite una pregunta. Permítame, diputado, ¿acepta usted una pregunta de la senadora Eunice Romo? Con mucho gusto, presidenta. Muchísimas Tiene un gracias. minuto para hacer su pregunta, senadora. Sí, con gusto. Diputado Hamlet, el día de hoy el tema que la oposición pone a discusión es el tema de seguridad y pareciera que ahorita empezamos en su disertación a escuchar sobre un plan C y seguramente van a empezar a gritar al tema, pero sí hay tema. Resulta que la Corte admitió un amparo para que la reforma a la Guardia Nacional se echara para atrás. Y entonces entiendo que la Suprema Corte no está consultándole al pueblo, porque el pueblo lo que necesita y lo que demanda a los legisladores, al presidente y a la Suprema Corte de Justicia es seguridad. Y entonces, si la Corte estuviera cerca del pueblo, sabría que lo que demanda
lo están echando para atrás. Por sus respuestas, muchas gracias. Existen muchos puntos de contacto entre ambas situaciones. Uno es el que usted bien comenta, senadora. Y el planteamiento que hace el presidente de la República el día de hoy por la mañana tiene precisamente ese sentido, el de buscar transformar el sistema de impartición de justicia de nuestro país. Las mociones de ilustración que amablemente autorizó la presidencia tenían por objeto demostrar cuál ha sido el desarrollo histórico de la Suprema Corte. Y aquí podemos advertir cuestiones evidentes. En un inicio, en 1824, eran 11 ministros integrados en 3 salas y su cargo era vitalicio, no había forma de removerlos. El constituyente determinó que ese modelo ya no era adecuado. Por cierto, a esos integrantes de la Suprema Corte no los elegían los ciudadanos, sino las legislaturas de los estados, en una sesión que se celebraba el mismo día en toda la República. Pasó entonces de un mecanismo de designación vitalicia a un periodo de solo 6 años, en una elección indirecta en la que participaba el pueblo de México. ¿Cómo se organizaban? La ley secundaria es muy clara. El país se dividía en distritos de 40,000 habitantes y los municipios se dividían en secciones integradas por 500 electores. En una fecha determinada, los ciudadanos se reunían en todo el país para votar en todas las secciones y designar a un elector que los representaría ante la cabecera distrital. En esa cabecera distrital se reunían en otra fecha los electores en representación. Sí. Diputado. Solicitarle por su conducto si el compañero legislador me acepta una pregunta. ¿Acepta el orador una pregunta? Con mucho gusto. Gracias. Diputado Hambler, ¿considera que usted que en atención al artículo 35 de la Constitución, que es de trascendencia nacional, la consulta sobre si se deben elegir o no a los ministros de la Suprema Corte? Gracias. La propia historia constitucional de nuestro país lo demuestra. Se reunían entonces los electores en las secciones de todo el país. Cada sección incluía 500 electores. Y ellos designaban a un representante que iba a la cabecera distrital y emitía un voto en representación de todo ese grupo. En ese sentido, la propuesta del grupo parlamentario de Morena, que ha secundado el presidente de la República hoy en la mañana, significa someter a un debate nacional la fórmula de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que recuperemos esa brillante época de la Constitución Liberal de 1857. Ha concluido su tiempo de respuesta, perdón, para que continúe con la disertación. Casi termino. Y agote su tiempo. Gracias. Casi termino, presidente. Que recuperemos esa brillante legislación de 1857 y de nueva cuenta le demos voz al pueblo de México en la determinación de la designación de sus ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La petición de consulta colma con los requisitos del artículo 21 de la Ley de Consulta.